hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de los cielos. Muy buenas tardes, estimada teleaudiencia. La verdad que es una alegría, como decimos cada fin de semana. Ustedes dirán que es reiterativo, pero es una alegría estar frente a las cámaras de este prestigioso canal, porque llegamos a donde muchas veces el ser humano no puede llegar, pero mediante este programa, el programa de la Iglesia Aposento Alto, bajo el ministerio de Cristo ha resucitado, es que llegamos a todos los rincones del país y de distintas partes del mundo. La verdad que estamos felices, una vez más les reitero que estamos felices porque realmente podemos estar sirviendo al Dios vivo y verdadero, aquel que por su infinita misericordia nos llamó a su preciosa presencia. Este es el programa, es el espacio de la Iglesia Aposento Alto, iglesia que está ubicada en calle Varela 684, entre Casa Grande y Don Bosco. Ahí nos reunimos mañana, hora 18:30, tenemos el culto general. Miércoles, hora 18:30, tenemos culto de oración. Y hoy, a las 15:30, está la escuela bíblica para niños y adolescentes. No lo dudes, manda a tu hijo que va a ser bien recibido y bien atendido por los maestros y los obreros que están en la escuela bíblica, realmente porque tienen un amor incomparable, inconmensurable, como dice la sierva de Dios. Bueno, y te van a atender a tu hijo o a tu hija, a los que van a pasar a ser hermanos en Cristo Jesús nuestro también, de una manera muy respetuosa y con mucha dedicación. Bueno, te vuelvo a repetir, te esperamos mañana a la hora 18:30. Si nunca te has congregado, es el tiempo, porque me ha inquietado estos días con todas estas cosas que están pasando, me han inquietado mucho. ¿Te has puesto a pensar, estimado amigo y amiga que estás frente a la pantalla de Canal 8, qué va a hacer con tu vida? ¿Cómo estás manejando tu vida? Y tú dirás, sí, yo la estoy manejando lo mejor posible, sí, en este peregrinaje, en este caminar sobre la faz de la tierra. Pero ¿te has puesto a pensar dónde pasar la eternidad? Porque esto, ya te digo, es un pasaje, es un tiempo que estamos sobre la faz de la tierra, pero después está la eternidad. ¿Te has puesto a pensar dónde pasar la eternidad? Porque hay dos lugares que tu alma y la mía pueden ir a pasar la eternidad. Tú decides, como yo ya decidí. Yo quiero pasar la eternidad en el reino de Dios. Yo quiero pasar la eternidad, la vida eterna, porque ahí es vida eterna en el reino de Dios. Ahora el otro lugar es el lugar de tormento, que se llama infierno, se llama el lago de fuego y azufre que nunca se apaga, que se llama infierno. Hay una diferencia abismal. Hace un parate en tu vida. Sé que tenés muchas preocupaciones, ocupaciones, lo entiendo, porque yo también las tengo. Pero hace un parate en tu vida y reflexioná, pensá y abrir el corazón a Jesús para que Él pueda realmente pasar a gobernar tu vida, a llevarte por buenos pastos, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y por delicados pastos me pastoreará. Déjate llevar, encaminar y guiar por la presencia de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que tu alma un día esté en la presencia de Dios. Bueno, sin más palabras, te podés comunicar por los teléfonos que aparecen en la parte inferior de la pantalla y con mucho gusto, pero con mucho gusto y con mucha atención te vamos a estar atendiendo. Por allá, por alguna circunstancia, si no tenés saldo, timbranos, y vamos a estar llamándote para tener una conversación. Y para cualquier duda, petición de oración, lo que sea, estamos a las órdenes. ¿Por qué? Porque siervos inútiles somos, simplemente hacemos lo que debemos hacer. No estamos haciendo nada sobrenatural, porque las cosas sobrenaturales las hace nuestro hermoso y maravilloso Dios. Él hace las cosas que tú no te imaginas, pero aférrate al Señor, camina con Cristo
y verás los resultados de una manera maravillosa. No hagas como aquella multitud, no lo hagas. Ve a Jesús por la salvación de tu alma. Porque Jesús le dijo a la multitud cuando alimentó a los 5.000, ¿por qué me seguiste? ¿Porque creíste o porque te saciaste? Vamos a seguirlo a Jesús porque realmente lo necesitamos. Lo necesitamos y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Pastora Cecilia Echeveste. Amén. Buenas tardes, hermanos y amigos que están escuchando, que están mirando Canal 8. Acá venimos, como dice el pastor, a traerles una palabra de parte del Señor. Mira, yo estaba leyendo hoy en casa un versículo que a mí siempre me ha gustado mucho, que está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 34. Si vamos un poquito antes, es cuando la confesión de Pedro, cuando Jesús pregunta quién es él, y él le dice que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, bien, Pedro, porque no ha sido carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos el que te lo ha dicho. Y inmediatamente después de eso, esos altibajos que siempre decimos que tenía Pedro, tuvo una revelación de parte de Dios y enseguida se dejó usar por el diablo. Y fue y le dijo, no permitas que te pase eso, cuando Jesús le dijo que tenía que ser crucificado. Y a continuación, vete de aquí, Satanás, me eres tropiezo, le dijo Jesús a Pedro. Y resulta duro a veces pensar que haya tratado de Satanás a un discípulo y a uno de los discípulos más cercanos a él, pero no era en ese caso al discípulo que le estaba hablando, era el espíritu que operaba en el discípulo, que quería impedir que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario, donde Él iba a poder pagar ese rescate por nuestras almas. Y más adelante Jesucristo en el versículo 34 les dice... ¿Me perdona, pastora? Sí. Capítulo 8 es. Usted mencionó el capítulo 4. Sí, lo tengo. Porque capaz que la teleaudiencia lo estuvo buscando. Bueno, perdón. Marcos, capítulo 8, versículo 34, es el que voy a hablar. Lo que hablé anteriormente está del 31 en adelante. La confesión de Pedro. Cuando Pedro confesó que Jesús era el Hijo de Dios y cuando después se dejó usar por el enemigo diciéndole que no, de ninguna manera eso te acontezca, Señor. No vayas a la cruz, con mis palabras, parafraseando. Y en el 34 dice, llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo Jesús, habla de Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El 34 específicamente, Jesucristo le dice a todos los que estaban allí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y qué importante es que nosotros, tanto vos que no lo has conocido, debes negarte a vos mismo, a eso que hasta ahora te ha impedido llegar a Jesús y venir y recibirlo a Jesucristo. Negate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Jesús. Y a nosotros como hijos de Dios es muy importante que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y lo sigamos. Cuando Jesús estaba diciendo en ese momento, tome su cruz, la audiencia que lo estaba escuchando sabía lo que significaba tomar la cruz, porque tomar la cruz siempre era símbolo de muerte, porque a los que crucificaban ellos tomaban la cruz, les ponían el madero sobre su espalda y tenían que ir hasta el Calvario para llevando eso, y allá estaba la otra parte y allí eran crucificados. Entonces Jesús está hablando de morir a nosotros mismos. Debemos morir, negar a nuestros deseos, negarnos a nuestra carne y tomar esa cruz, o sea, que simbolizaría la muerte a nosotros, la muerte al ego, la muerte a nuestros deseos, a nuestras concupiscencias, a nuestros caprichos muchas veces, y poder seguirlo a Jesús.
seguir el camino de Jesús, y ahí de esa manera vamos a encontrar, como Él dice, vamos a ganar, a salvar nuestra alma, dice. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y en el versículo 36, como decía el pastor, lo más importante es el alma, que es lo que tiene eternidad. Y Jesucristo les decía eso: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos estamos dispuestos? Todos decimos que sí, pero es difícil, cuesta negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Pero yo te exhorto a vos como hijo de Dios, que tengas esa cruz siempre presente, que cada vez que quieran venir tus pensamientos, y quieran venir esos pensamientos, eso que albergamos en nuestro corazón, que todas las cosas malas salen de nuestro corazón, las obras de la carne, nosotros nos neguemos por amor a aquel que hizo lo que te voy a leer a continuación. Amén, sí, vamos a pasar ahora y vos me vas a decir qué tiene que ver una cosa con la otra. Tiene mucho que ver. Sí, Señor. Vamos a leer en San Lucas capítulo 4, el versículo 9. Está hablando de la tentación de Jesús. Después que Jesucristo fue bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto, y allí fue tentado por el diablo. Y vamos a ver una de las tentaciones que tuvo Jesús, que muchas veces también las tenemos nosotros. Por eso qué importante que estemos apercibidos y que estemos con ese sentir de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Jesús, que es lo que nos va a dar salvación. Acá en el 4 dice, por eso dije 4, porque sí. en el otro pasaje suele pasar. Era 4. Dice, está hablando del diablo. Le llevó a Jerusalén, el diablo a Jesús, cuando el Espíritu lo había llevado al desierto después del bautismo. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, y a las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Hasta ahí. Acá ya habían acontecido las otras tentaciones. Todas Jesucristo las venció. ¿Y cómo las venció? Con la palabra de Dios. Y acá vemos esta tentación que vos dirás, ¿qué tiene que ver con lo que estás hablando? Tiene mucho que ver. Después de las otras tentaciones que Jesús las resistió con la palabra, el diablo lo llevó al templo y lo puso sobre el pináculo del templo. ¿Por qué es importante? Podía haberlo llevado a cualquier otro lugar y haberle dicho: tírate de acá. Pero el templo era el corazón de Jerusalén. El templo era la parte más importante. Entonces ahí se reunían todos los líderes religiosos en el templo, y ellos tenían una creencia de que el Mesías iba a venir sobre el pináculo del templo e iba a descender. Entonces todos esos hombres estaban allí y mirando hacia arriba, esperando para la llegada del Mesías. Y el diablo conocía esto. Por eso el diablo lo llevó al pináculo del templo. Y cuando estaba en el pináculo del templo le dijo: tírate, va a mandar a los ángeles para que te protejan. Pero no era solamente eso lo que el diablo estaba tentando. El diablo en esta tentación, él quería impedir que Jesucristo tomara su cruz. Quería impedir que Jesucristo llegara a la cruz. Porque si Jesucristo accedía a esta tentación, todos aquellos maestros de la ley, todos aquellos religiosos, todos aquellos que estaban esperando de esa manera que ellos creían que iba a venir el Mesías, si Jesucristo se largaba del pináculo del templo, realmente que el Señor iba a mandar, el Dios Padre iba a mandar sus ángeles para que su hijo no tropezara en piedra. Y de esa manera, ¿qué iba a pasar? Jesucristo iba a ser coronado inmediatamente como el Mesías por aquellos hombres que lo estaban esperando, porque iban a ver descender a Jesús, sí, Señor, sostenido por los ángeles. Iban a decir: este es el Mesías, y lo iban a coronar como el Mesías. Pero si Jesucristo era coronado en ese momento como el Mesías,
no podía suceder el objetivo por el cual Él vino. Él no vino a ser coronado por los hombres. Él no vino a ser glorificado por el hombre. Él vino a hacerse igual a nosotros, a padecer como nosotros, a cumplir la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre no era que los hombres le dieran una corona. Era que Él recibiera, en lugar de una corona, una cruz. Sí, Señor. Esa cruz por la cual vos y yo fuimos salvos. Entonces, ¿qué era lo que el diablo estaba intentando con esta tentación? Que Jesús tomara un atajo que hiciera que Él inmediatamente fuera reconocido como el Mesías. Pero al ser reconocido como el Mesías, no iba a ir a la cruz. Y Él vino al mundo en forma de hombre para ir a la cruz, para que vos y yo tuviésemos la salvación de nuestra alma. Sí, Señor. Entonces, pero Él, por supuesto, Él sabía que era lo que Él venía a hacer, y Él fue obediente al Padre, y con la palabra venció al diablo. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Entonces Jesucristo optó por el camino más largo, por el camino del sufrimiento, por el propósito que tenía su Padre, por ser obediente a su Padre y seguir ese camino que lo llevaba a la cruz, ese camino de dolor, de tristeza, de negación, ese camino en el cual Él fue a la cruz pensando en vos y en mí. En ese camino el cual en la cruz Él cargó con tu pecado y con el mío y el de toda la humanidad. Sí, Señor Jesús. Por eso qué importante que en nuestra vida nosotros no tomemos atajos. Porque muchas veces este mismo que tentó a Jesús para que tomara un atajo, nos tienta a nosotros para tomar atajos. A veces tenemos problemas como podés tener vos, problemas matrimoniales. Y a veces el diablo viene y te tienta dándote una solución de acuerdo a su pensamiento, que es para alejarte de Dios. Te da una solución que por otra parte es temporal, porque después vas a volver a estar peor que antes. Pero el propósito, si tú estás pasando un problema familiar, un problema matrimonial, no es la solución fácil, no es el atajo que te ofrece Satanás, es que nosotros, cuando tenés un problema de esos, que aprendas a perdonar, que aprendas a negarte a ti mismo, porque para que un matrimonio pueda mantenerse, muchas veces tenemos que bajar nuestro orgullo, tenemos que bajar nuestro ego, tenemos que crucificar nuestra carne, tenemos que negarnos de que a veces tenemos ganas de decir un montón de cosas, y optar por perdonar. Y eso es lo que te va a ir haciendo cada vez una mejor persona, un verdadero hijo de Dios. Y el diablo quiere impedir eso. Te ofrece atajos. Capaz viene y te dice, hace un endulzamiento. Capaz que el endulzamiento te lo tiene un poquito ahí, pero mira que todo lo que da el diablo lo quita. Y lo quita multiplicado. No busques atajos. Si tenés problemas económicos, tenés problemas en tu negocio o en lo que sea, tal vez el diablo te diga, mira, hace esto, esto y esto, y vas a prosperar. Pero capaz todos esos consejos que te está dando son cosas que van contrarias a la palabra de Dios. Podrás tener, sí, éxito laboral, éxito en tus negocios, pero vas a perder tu alma. O cualquier otro tipo de situación que tengas. Nosotros, si tenés un ministerio, a veces, muchas veces, porque el diablo te va a decir, hace esto y esto, y tu ministerio va a salir a flote enseguida y vas a tener éxito. Pero a él no le importa ni que vos tengas un ministerio exitoso, que el éxito de un ministerio es a cuántas personas puedas llegar, a cuántas personas podemos predicarle, cuántas personas puedan venir a los pies de Cristo y negarse, tomar su cruz, negarse, seguir a Jesús. Eso es lo importante en un ministerio, no es tener multitudes, no es estar siendo, ¡ay, qué gran ministerio! No. Muchas veces ves que la cosa no marcha, que la cosa se estanca, tanto en lo ministerial, en lo matrimonial, en lo económico, en lo que sea,
Pero no te preocupes cuando veas las cosas estancadas, porque siempre antes de que Dios nos lance a algo mayor, vamos a pasar por un desierto. Sí, Señor. Vamos a pasar por un momento de anonimato, sobre todo ministerialmente. Vamos a ser anónimos. Muchos nos van a ignorar, muchos nos van a menospreciar, muchos nos van a despreciar, pero no sigas las fórmulas mágicas que hay últimamente para poder llegar a llenar estadios. Lo importante es llenar corazones de la palabra de Dios. No sigas esos atajos. Haz como dijo Jesús. Toma tu cruz. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Y ahí vas a tener todo aquello que estás anhelando. Si es un ministerio, si es sea el ministerio que sea, son 5 los ministerios: pastor, profeta, maestro, apóstol y maestro. Sea cual sea el ministerio que tengas, no trates de buscar atajos, porque el diablo siempre te va a ofrecer un atajo. ¿Y por qué él lo hace? ¿Para ayudarte? No, porque sabe que por ese atajo que él te está presentando no vas a lograr lo que Dios tenía dispuesto para ti, porque ese atajo es simplemente una falsificación del diablo para hacerte creer que es lo que necesitas. Pero Dios te dio una palabra y Dios nos dio este libro donde está escrito todo lo que debemos hacer, donde está el carácter de Dios, donde está cómo nosotros debemos hacer. Como te dije, tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguir a Jesús. Y haciendo eso vas a tener victoria en todas las áreas de tu vida. Por eso no aceptes los atajos del enemigo. Sigue las instrucciones que Dios te dio en este libro y vas a tener todo aquello que necesitas de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesucristo, si hubiese aceptado ese atajo, la salvación, nosotros, la humanidad, continuaría estando perdida, porque hubiese sido aclamado como Mesías y no hubiese sido llevado a la cruz. Porque esos que podían, si él aceptaba ese atajo, esos que lo hubiesen proclamado Mesías, le hubiesen dado la corona, y Jesús vino por la cruz, porque esa cruz fue la que nos dio la salvación a ti y a mí. ¿Estás dispuesto a tomar esa cruz? Esa misma cruz que Jesús tomó. Jesús se negó a sí mismo. Jesús, siendo Dios, caminó como un hombre, sufrió el desprecio, sufrió el anonimato, sufrió el desprecio de su misma familia, porque su familia no le reconoció hasta que después que Jesús murió y resucitó, sus hermanos no creyeron en él, creyeron después de la resurrección. Sí, Señor. Escribieron libros, Santiago fue uno de ellos, pero no creyeron en él. Y él pasó por todo ese menosprecio, por ese anonimato, por ese desprecio, pasó por el dolor físico, pasó por el dolor de ver cómo la gente iba tras cosas ilusorias, tras el pan, como dijo el pastor cuando la alimentación de los 5.000 y los otros eran 4.000. Sí. Pero Jesucristo lo que quiere es que tú te niegues como Él se negó y que tú lleves esa cruz. Pero también te dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Por eso no temas cuando hablamos de que llevas esa cruz, no temas cuando hablamos de que debes negarte a ti mismo, porque si te entregas a Jesús, tu yugo es fácil y ligera mi carga, y Él te va a ayudar a poder ir caminando por ese desierto que estés pasando, sea ministerial, sea económico, sea familiar, sea matrimonial. Jesús va a ir contigo, te va a ayudar y vas a poder llegar a aquello que Él te prometió. Y por supuesto que si es un problema familiar, la familia es lo más importante para Jesús. Y Jesús siempre te va a dar esa solución. No escuches los atajos que el enemigo te quiere poner, porque no vas a llegar a lo que Dios tiene dispuesto para ti. Pastor. La verdad que yo iba a hablar de otro tema, pero mientras escuchaba el mensaje de la pastora,
El Espíritu Santo me recordó el capítulo 3 y 4 de Hebreos. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y yo iba a hablar, les voy a decir porque no me gusta andar con vueltas. Con atajos. Iba a hablar de cuando el rey David mandó a buscar a algún descendiente de la familia del rey Saúl, y le dijeron que había uno, sí, Mefiboset. Pero al escuchar este mensaje tan profundo de parte de la pastora, guiada por el Espíritu Santo también me dijo no. Porque como digo a veces con los amigos, si viene la palabra potente, si viene la palabra fuerte, si viene la palabra de exhortación, no entres a hablar cosas dulces, tiernas, no, seguí en el mensaje. Y yo quiero seguir en el mensaje y te voy a leer brevemente porque el tiempo ha corrido, ¿sí? Lucas capítulo 12, versículos 16, referente a los atajos que decía la sierva, referente a los atajos que Dios no permite que ponga el enemigo en nuestras vidas, pero el enemigo es astuto y siempre trata de entretenernos. Dice así, 12:16, San Lucas. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, escucha bien, estimado amigo, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Seamos temerosos de Dios, seamos realmente atentos a la cruz, porque Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y el enemigo te puede poner atajos que te van a llevar a tener deleites, bienes, muchas cosas materiales, mucho dinero, que no estoy con aquellos que tienen dinero, que no lo vayan a tomar a mal, no, pero dale el tiempo que le corresponde a Dios. Dale el corazón a Dios, dale el asiento de las emociones a Dios. ¿Para qué? Para resistir también aquellos atajos que el enemigo muchas veces quiere poner en tu vida. Y lo va a poner porque Él vino con un propósito, a tratar de que aquellos que buscamos al Señor Jesús, abortemos los propósitos de Jesús. Él quiere hacernos debilitar, quiere hacernos caer para que nosotros nos alejemos de los propósitos de Dios. Jesús lo reprendió a Satanás: vete de aquí, Satanás, solo a tu Dios servirás. Entonces nosotros tenemos que tener la inteligencia espiritual y guiada por el Espíritu Santo de Dios. Yo voy a buscar la cruz porque, como dije al principio, quiero pasar la eternidad en el reino de Dios. ¿Y cómo hago esto? Recibiendo a Jesús en tu corazón. Hoy es el día que el Señor preparó para que tú hagas esa oración de fe y después comiences a experimentar algo hermoso, maravilloso que está dentro de ti. No lo vas a ver, pero lo vas a sentir. No lo vas a ver, pero lo vas a experimentar. Dile así a Jesús: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Bueno, yo sé que sí. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy, Señor, yo me arrepiento de todos ellos y te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, oh Señor Jesús, en el libro de la vida. Te reconozco, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, porque yo quiero estar contigo en la eternidad. Amén. Dios los bendiga. Mañana 18:30 va a las 684.